Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Buenas tardes a todos. Empezamos nuestra segunda tertulia literaria de la temporada en la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Gracias a los que habéis venido y a quienes nos escucháis en el podcast del programa a través de iVoox. Unas tertulias en las que traemos a la biblioteca de tu comunidad, de proximidad, a escritores, como se dice ahora, kilómetro cero. Escritores de aquí, de Burgos, porque consumimos narrativa local, porque nos encanta, porque hace falta y porque es, como nuevamente en este caso, de una extraordinaria calidad literaria. Me va a resultar difícil mantener el tono de esta charla, de decir, porque la obra de la que vamos a hablar te deja especialmente tocado. Tal vez mis cuerdas vocales tiemblen más que vibrar y que a veces el recuerdo de la emoción haga que las palabras queden encajadas más tiempo del debido y cueste pronunciarlas. Pero antes de empezar a hablar del libro, vamos a presentar a su autor, el escritor Jesús Pérez Saiz, al que agradecemos que haya venido. Muchas gracias, Jesús. Jesús Pérez es natural de Villadiego, es director y profesor de la Escuela de Escritores de Burgos, miembro de la Asociación Europea de Programas de Escritura Creativa, experto en enseñanza del español como lengua extranjera por el Instituto Cervantes y además es licenciado en Derecho, entre otros estudios. Es conferenciante sobre literatura, organiza encuentros de escritores, clubes de lectura e imparte cursos y talleres de escritura. El libro que recientemente ha publicado es su cuarto trabajo personal, tu segundo con la editorial A Deshoras, aunque has participado en antologías y otras publicaciones. En resumen, yo creo que estamos ante una figura de referencia en el ámbito de la literatura de nuestra ciudad y, en definitiva, de nuestra provincia. Y estamos ante un viaje totalmente íntimo, introspectivo, el que realizas al sentarte a escribir sobre tu hermano Ricardo, sobre tu pasado, sobre tu patria, esa que compartes con él y con todos los que te leemos, esa Castilla de Campos, de tardes violetas, como bien escribes, de Villadiego, así como todas esas pequeñas cosas, las manzanas asadas, la bicicleta, Jerry, la tienda, el calor de la gloria, el hogar, que es donde todo empieza. Cuenta un poco, para quien no haya leído Ricardo, todo comienza en una voz, qué historias se van a encontrar y cómo te gustaría que un lector se acercase a una obra tan personal y particular como esta. Bueno, muchas gracias por la introducción y gracias a todos por estar aquí. El libro, Ricardo, Todo viaje comienza en una voz, es un viaje a la memoria de la infancia, de un hecho desgraciado que fue el accidente de mi hermano, el accidente de caza en el que murió, y entonces es un viaje hacia él. También es un poco homenaje, ¿no? Pero sobre todo es un viaje hacia él, hacia su memoria, hacia la vida que él tuvo, que fue muy corta, murió con 15 años, pero cómo era la vida entonces, la vida en el pueblo, cómo era un pueblo de Castilla, cómo era nuestra España, cómo era el mundo en esa época, ¿no? En la que empezaba a escucharse a Bob Dylan. Bueno, ya llevaba un tiempo, pero ya entonces pues a Bob Dylan lo escuchábamos en todo el mundo, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Y es un viaje desde la memoria, desde el cariño y desde la emoción, como decías bien. Tu obra es difícilmente clasificable por su composición, aunque es claramente un libro de memorias, y tiene una estructura que en apariencia puede parecer extraña, pero que, despojados de prejuicios, resulta agradable de leer. Digo lo de la estructura porque agrupas tus textos de diversa longitud bajo epígrafes que denominas espacios, círculos, vacíos, que tampoco suponen ninguna complejidad para leer, pero me gustaría que, si quieres, expliques un poco en qué consiste y por qué decidiste crear tu libro de esta manera.
Sí, no sé si lo decidí yo o no, porque son como decisiones que cuando uno se pone a escribir como que te vienen y aparecen. O sea que no fue algo premeditado. Yo soy un escritor que no tengo muchas cosas premeditadas cuando me pongo a escribir, ¿no? Y menos en un caso como este. Entonces sí que es cierto que yo me encontré con que si quería ser verdadero a lo que mi hermano había significado para mí, necesitaba, o sea, solo podía ser fragmentario, no podía hacer un libro con una continuidad narrativa, ¿no? Tenía que ser fragmentos. Y luego vi que esos fragmentos iban encajando en casi, a veces son figuras geométricas, ¿no? Como hilos que pueden remitir a líneas rectas, círculos vacíos, y me pareció como que darle un cierto sentido a todos esos fragmentos que si no podrían parecer un poco inconexos, como que en estas categorías iban cayendo, pero iban cayendo como por decantación, ¿no? Es como que pusieras ahí un cedazo y debajo pusieras distintos moldes y fueran yendo hacia allá, ¿no? Entonces, yo creo que le da, o sea, luego estoy contento, yo creo que le da una dimensión distinta. Ha resultado ser original sin que yo lo buscara y, y bueno, surge un poco de ahí, pero ha sido todo, o sea, todo el proceso de la escritura del libro fue muy íntima, muy personal y todo ha ido encajando desde la intimidad, desde que, o sea, cosas que me surgían. A mí me gusta mucho pasear, por ejemplo, y paseando se me ocurren muchas cosas, muchas ideas, sobre todo cuando estás metido en un libro que lo tienes ahí en la cabeza, necesitas primero airearte y luego descubres hallazgos, o sea, cosas que no se te habían ocurrido y no se te habrían ocurrido nunca. Sentado delante del ordenador, te pones a pasear por el campo y bueno, pues ahí van cayendo, ¿no? Entonces, la estructura, ya te digo, obedece un poco a eso, pensándolo luego, ¿no? Y racionalizándolo. El libro es un ejercicio de memoria, como decíamos, de reconstrucción de una vida, de rescatar todo lo que tienes de tu hermano, de hablar con mucha gente, para elaborar una biografía o unas memorias tuyas sobre Ricardo. Una labor bonita, pero a la vez siendo tan personal, entiendo que también compleja y dolorosa también. Ese proceso tan intenso se puede ver perfectamente, por ejemplo, en el parque, en la parte en la que hablas de situaciones cotidianas, que Virginia Woolf definió como el no ser de la gente, las rutinas que tenemos, ¿no? Un buen día, esa bondad se queda enganchada en una especie de algodón en rama y que tú describes como los hilos invisibles con los que se teje lo que somos. Quería preguntarte por el proceso de escribir este libro. ¿Cómo te sentías investigando en tu memoria, en tu entorno y escribiendo sobre todo esto? Me sentí muy bien, muy, o sea, muy con la sensación de estar haciendo algo importante. Entonces, yo creo que no, o sea, no va a ser, creo que voy a sacar más libros, estoy trabajando en uno. Bueno, estoy seguro de que saldrán más libros, pero también estoy seguro de que no habrá ningún libro tan importante como este, para mí. Entonces, sí que al principio tuve que, o sea, tenía una barrera importante, que era la familia. Entonces, antes de ponerme a escribirlo, porque tengo una amiga que me decía, dice, yo sabía que ibas a escribir un libro sobre tu hermano. Yo no lo sabía, pero sí que llegó un momento en que oí esa voz que me dijo, ponte en camino y viaja. Y cuando oí esa voz, hablé con mis hermanos en unas navidades que estábamos todos juntos
y les dije, o sea, más o menos les pedí permiso. Les dije, siento la necesidad de escribir este libro, ¿qué os parece? Tal. Y todos me apoyaron, como me han apoyado siempre. Y a partir de ahí ya fue el proceso, digamos, que en otros libros es la documentación, ¿no? En este libro no había documentación posible, había un poco, pero sobre todo la documentación era hablar con gente que le había conocido, hablar con mis hermanos. Hablar con mis hermanos no fue fácil. Pues en algún momento recuerdo con mi hermano que me empezaba a contar cosas y nos poníamos a llorar los dos. Y ahí, no sé, yo ahí me retraje un poco. Pero bueno, fui hablando con gente y ahí ya un poco el proceso fue decantándose también hacia la memoria. Yo al principio, como os he dicho antes, pensaba hacer un libro más narrativo, más unido, pero vi que hubiese sido falsear la experiencia y lo que yo sentía. Entonces empezó a salir así fragmentario y fue muy bonito hacerlo. Doloroso en muchas ocasiones. Escribía y estaba llorando. A veces entraba mi mujer en la habitación y me veía llorar. Pero fue muy bonito. Eso también es bonito. Y llorar es importante. ¿Por qué no? Claro que sí. Más cuando estás rememorando algo así, ¿no? Entonces, sí, en general muy satisfactorio. Hablar con la gente que le conoció, con los amigos, fue muy satisfactorio. Y después de publicado, que se publicó en mayo de este mismo año y luego en verano lo presenté en Villadiego, o sea, he tenido testimonios de un montón de gente que me paraba por la calle y me decía, oye, yo me acuerdo de tu hermano, tal, y me contaba cosas de él y era maravilloso, o sea, maravilloso. A veces me hacían llorar. Yo no soy muy de llorar en público, pero me iba a pasear y empezaban a caer las lágrimas, no sabes cómo, pero feliz de haber podido compartir tanto y que, no sé, al fin y al cabo yo creo que eso es una de las muchas ventajas que tienen los pueblos, ¿no? Que las cosas se viven en una comunidad y todos son conscientes de dónde venimos cada uno, de lo que nos ha pasado, Todos hemos sufrido desgracias en nuestra vida y los que no las hemos sufrido las vamos a sufrir. Y entonces ahí se hizo una comunión muy, para mí muy reconfortante, muy, ya te digo, muy bonita. O sea, lo que he vivido con este libro ha sido precioso todo. Ricardo era mi hermano. Murió con 15 años en un accidente de caza. Fue en un 28 de agosto, a eso de las 8 de la tarde, cerca del Cascajo, un parque cercano a Villadiego. Se le disparó la escopeta de mi padre y los 2 cartuchos le fueron a bocajarro al pecho. Los cientos de perdigones que lo traspasaron le destrozaron los pulmones y el corazón. Tras el estruendo del disparo, la tierra se resquebrajó. Ricardo cayó por la brecha enorme que se abrió a sus pies y nosotros, sus padres, sus hermanos, sus amigos más cercanos y una parte de la nave de Villadiego nos hundimos con él. De un modo u otro, todos, salvo él, conseguimos volver a la superficie, pero el mundo ya no era el mismo. Tampoco lo éramos nosotros. Nuestra piel se quedó allí, en aquella brecha, bajo tierra, y cada uno de nosotros hizo lo que pudo para construirse una nueva, para recomponerse, para juntar las partes rotas en la caída y pegarlas. Este libro es un intento de buscar un sentido a ese mundo que surgió después. También es una carta de amor a mi hermano, y es una carta de amor a todos aquellos que sufrieron su pérdida, en especial a mis padres y a mis hermanos. Perder a un hermano tan joven, de adolescente, es injusto, es antinatural, es inexplicable, es más doloroso y da vértigo leer lo frágiles que somos, lo azaroso de estar o no en este mundo, en este preciso instante, aquí,
cuando cualquiera de esas cosas cotidianas pueden devenir en un no ser. La pérdida tan prematura no sirve de nada, pero compartir los sentimientos, como bien decías, sí que sirve. Y este libro es parte de un duelo compartido. Quería preguntarte, pues, que ya has hablado un poco de eso, ¿qué ha sucedido con tu persona, Jesús? ¿Cómo te has sentido una vez publicado un libro tan íntimo, que ya lo has comentado un poco? Si crees que puede servir a otras personas también, un ejemplo como este, ¿cómo te sientes hablándolo aquí, en un espacio como este, sobre tu hermano? Sí, me siento bien y me siento, bueno, pues más agradecido que puedan leer algo, un libro así tan personal y compartirlo, pues muy agradecido. Yo creo que sí que compartir el dolor me parece algo humano y me parece algo inteligente. Creo que no lo hacemos lo suficiente. De hecho, creo que si los talleres de escritura tienen el éxito que tienen, se debe a que en ellos se comunican cosas que fuera de ellos es difícil de comunicar, porque la gente no va hablando por las calles o en el bar, oye, pues a ti qué te pasó y tal. No solemos hablar de eso. Y sin embargo hablar de ello es importante y necesario. Me parece que muestra lo vulnerables que somos, ¿no? Creo también, porque este es un libro de memoria en el que hay dolor, pero también creo que, o sea, a mí me ha interesado mucho trabajar la belleza del mundo, la belleza de la vida. Yo siempre que he vivido algo bonito en mi vida he pensado en mi hermano. Me hubiese gustado compartirlo con él, ¿no? Y creo que esa belleza, hablar de esa belleza es importante. No sé, vivimos en un mundo hermoso. Por supuesto que tenemos momentos difíciles y la vida no siempre es fácil, pero la vida es muy hermosa y hablar de ello me parece que es importante, sí. Bueno, sí, lo has comentado, la belleza del libro, luego lo comentaremos, es maravillosa. En el libro nos trasladas también a otra época. Estamos hablando de la infancia en los años 60 y 70, en una España con otros valores, franquista, con otro sistema educativo, con la religión tan presente en la vida, en un pueblo de Castilla con otras costumbres, distinto del que es hoy día. ¿Cómo afecta a una comunidad, a unas generaciones que habéis vivido aquello, un cambio tan radical con el presente? Lo digo porque yo casi no veo comparación con la actualidad, y para alguien de mi edad o más joven, en ocasiones es como leer cosas de otro mundo. Fíjate, sí, me imagino que sí, no te sabría decir. La vida en el pueblo, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, fue maravillosa. Estábamos rodeados de niños, éramos un montón, nos sentíamos libres, podíamos hacer lo que quisiéramos, llegábamos a casa en vez de cenar, pero llegábamos a las 11 de la noche, en vez de cenar cogías un bocadillo y te volvías a ir a la calle. Esa libertad yo creo que sigue, afortunadamente, en los pueblos. Lo que pasa es que sigue con muy poquitos niños, ¿no? Entonces, sí que es otro mundo. No sé, yo veo a mis hijos viviendo en la ciudad, que también se lo pasan muy bien y seguro que tendrán recuerdos muy buenos, ¿no? Pero siempre esos recuerdos y la infancia, que no sé, lo dice algún poeta, es nuestra verdadera patria. Me gustaría que
que no sé, que en las, o sea, que esa infancia y lo importante que tiene, que es mucho tiene que ver con las relaciones humanas, con los amigos y tal, igual que la felicidad en general tiene mucho que ver con las personas con las que nos relacionamos. Me gustaría pensar que las ciudades van un poco en dirección a hacer barrios, ¿no? A dejar de ser ciudades y urbes para volver un poco a la esencia, ¿no? Que la esencia al fin y al cabo es compartir. Si no compartimos, esto no merece la pena, ¿no? Esta es también una obra muy poética, como decías, no solo por el tono y el lenguaje que empleas, que también han hablado de lo mismo, que también citas y incluyes versos de poetas que también han hablado de lo mismo que tú, especialmente Anne Carson, la reciente premio Princesa de Asturias de las Letras, que hizo un ejercicio similar en su día. Sí, las citas en el libro hay bastantes y son una especie de homenaje a las influencias que yo recibo, de agradecimiento a su escritura y también un poco de honestidad hacia ellos, ¿no? Sus palabras dicen lo que yo pensaba y lo dicen mejor de lo que yo lo pensaba, y entonces ahí están. Entre esas citas mencionas a Anne Carson, por supuesto, que es crucial. A mí me inspiró mucho su libro, el que dedica a su hermano, que se titula Knox, y luego la admiro muchísimo como escritora. O sea, yo tengo la suerte, tengo que decir, de que cada cierto tiempo me impresionan algunos escritores, y Anne Carson es una de esas escritoras que me golpeó y ya desde entonces vive conmigo, y creo que la pasión que siento hacia ella la estoy transmitiendo. Entonces eso me encanta, poder servir de hilo comunicador hacia la belleza y hacia la verdad, ¿no? Que son un poco los valores que yo creo que tiene Anne Carson, que aparte de su educación, yo creo que son valores que extrae de su amor hacia el mundo griego clásico, y son los valores que luego el Renacimiento, que rescató a la Grecia clásica, pues los tuvo por bandera, ¿no? Verdad y belleza, eso es Anne Carson. Y bueno, pues le cogí la mano a Anne Carson en este libro y fue muy bonito pasear con ella, que ella me dejara y que me sirviera de inspiración también. Pues sí, más de uno vamos a echar mano de Anne Carson escuchándote. Los que no podéis ver su expresión en la cara, pues es esa emoción que transmite Jesús. Conjuro tus espacios porque sé que estás en ellos. En casa, en la calle abajo, en la gloria dentro de un barreño de agua caliente. Mamá está a tu lado, te aclara el pelo, derrama una jarra de agua templada sobre tu cabeza y quita los restos de jabón. Tú juegas con Toro sentado hasta que en otro tiempo te asomas a la ventana del segundo piso. Desde allí, a media mañana, las golondrinas rozan tus pies. Y en la calle, frente a la casa del tío Miguel, o la de la Martina, la de Centivillos o la de la Julianita, botas un balón. Son calles que no son calles, son solo gentes. Los lugares en los que ellos vivieron aún les pertenecen. Hasta sus voces se pueden escuchar pujando desde las capas de la memoria, como las tuyas, jugando al fútbol junto a la casa de Arsenio entre cajas de gaseosas, en el paisaje, entre las arboledas cogiendo caracoles, buscando dónde anida el azor. Caminas a campo traviesa por tierras cosechadas, con Tom, loma arriba tras un rastro de perdices. Pisas la tierra yerta del verano y la abierta, recién arada del invierno. Sorteas caballones y te hundes entre el barro de sus valles. Palpo la tierra entre los dedos de tus pies. Las raíces se enredan en tus huesos. Crecen bajo un cielo de cristal.
ahondando en las citas que aportas, en ocasiones apuntas una y la dejas en el aire, dando espacio a la reflexión para posteriormente recuperarla y asociarla a un hecho o explicar en ese diálogo que mantienes con tu hermano, en esas preguntas que le haces, la importancia que tiene para ti. Porque siempre hay alguien que pone, lo decías tú, siempre hay alguien que pone palabras precisas para un sentimiento concreto. Tú creas, buscas tus propias palabras significantes, pero también te agarras a las de otros para explicar lo que sientes. Las palabras que te unen a tu hermano, incluso palabras que no existen en nuestro idioma, que incluyes en el libro, que coges de otros para definir cosas. Sí, yo como escritor siento un poco la necesidad de ser un transmisor, ¿no? De un poco de vaciarte de ti mismo para sacar todas las voces que tienes dentro. Y yo, parte de lo más importante que hay de mí como persona y desde luego como escritor tiene que ver con las voces de otras personas, ¿no? Luego, las palabras que mencionas, esta palabra que hemos cogido del hebreo, ¿no? Shol, que no existe en nuestra lengua, parece mentira, pero es como que nos la censuramos porque lo normal es que se mueran los padres, ¿no? Y no los hijos. Entonces sí que hay una palabra para los hijos que han perdido a sus padres, que son huérfanos, pero no hay una palabra para los padres que han perdido a sus hijos. Yo creo que eso muestra el nivel de dolor que existe en esa experiencia, que es tan alto que ni siquiera nos atrevemos a nombrarlo, ¿no? No le ponemos nombre. Entonces, bueno, la tradición judía de la que tanto hemos bebido, de la que tanto ha bebido el cristianismo, pues sí que se hacía eco de las desgracias que había alrededor y en general ha sabido nombrar las cosas sin problemas y esta es una palabra importante. Supongo que seguirá igual porque no creo que le pongamos nombre, pero bueno, a mí me gusta también que adoptemos palabras de otros idiomas sin problemas, ¿no? Al final estamos todos en el mismo barco y eso es, sí. El libro también tiene la participación de la ilustradora Pili de Grado, con algunos dibujos en blanco y negro, con técnicas aguadas y que representan algunas ideas del libro. Pero en el libro hay imágenes igual o más potentes. Imaginación viene de imagen, o viceversa. Y tú has conseguido trasladar a la nuestra impactos visuales como el de una ballena surcando los campos de la comarca, o algunos tan desgarradores que incluso a alguien ajeno a los hechos como yo le costaría reproducir. Imágenes escritas que duelen al leerlas o que te emocionan de alguna otra manera y que sin embargo son puro amor. Sí, gracias. Te agradezco que menciones a Pili de Grado porque es una ilustradora estupenda y yo cuando íbamos a publicar el libro le dije a mi editora, tengo la ilustradora, tengo la ilustradora perfecta para este libro, que es una hija del pueblo, hija de amigos de mis hermanos, de Carlos y de Paloma, y es una niña con una, bueno, digo niña con cariño porque no es una niña, pero una niña con una sensibilidad maravillosa. Yo había visto alguno de sus trabajos y me encantaba. Y sí que pensé en ella porque ella también conoce perfectamente el espíritu del pueblo de Villadiego y luego un poco de nuestra comarca que está marcada por la Peña Maya, omnipresente para todos, para toda esa extensión que ocupa lo que llaman ahora el Odra Pisuerga, pero que es una extensión de terreno enorme con muchísimos pueblos. Y el referente de la Peña Maya está ahí para todos nosotros, ¿no?
Entonces, bueno, pues ella lo ha captado muy bien. En cuanto a cómo lo he captado yo con las imágenes, pues no sé, también por decantación. Yo soy, o sea, como escritor soy muy cuidadoso y muy paciente en el sentido de que no me canso nunca de revisar. Sí que quería llegar en este libro a la esencia, a las esencias que yo sentía y que yo vivía, y luego quería quedarme en el borde sin ir más allá. O sea, quería presentarlas, pero no quería ir más allá porque no quería caer en el riesgo de poder manipular. Es un libro en el que hay mucho sentimiento y si fuera más allá podría ser sentimental, y yo no quería que fuese sentimental. Quería que fuese muy puro, muy verdadero. Mi escritura en general busca eso. Entonces, a través de un proceso de decantación, de revisar y revisar y revisar, pues creo que he podido dar con esas imágenes que, bueno, me satisface que lleguen al lector de una forma poderosa. Bueno, el tema, los que seguís el podcast, los que hayáis venido a más tertulias, el tema de la revisión es tan importante, siempre sale en los autores. Bueno, en los pueblos, la vida en los pueblos y la naturaleza son grandes protagonistas del libro. En los pueblos se vive de forma íntima con el medio rural. Se puede aprender mucho del campo, de los animales, de las plantas, de respirar bosque, de respirar otoño. Aunque haya cosas que se escapan a nuestras capacidades, simplemente hay árboles, como lo dices en el libro, más resistentes que el ser humano. A veces tú pones el ejemplo de ese ejemplar japonés que no solo resistió a la bomba atómica, sino que floreció al año siguiente, ¿no? Sí, a mí me parece que una de las grandes pérdidas de la urbanización, de ese cambio de modelo desde los años 60, 70, que España ha dejado de ser rural para ser urbana, la gran pérdida es el volvernos de espalda a la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos da tanto, o sea, que es que, no sé, me parece que si hay una gran pérdida es esa, y quizá el no amarla tanto y no conocerla tanto pues tiene mucho que ver con el hecho de que nos la estemos cargando, ¿no? Desde un punto de vista íntimo y personal, yo creo que la naturaleza nos enseña a ser humildes porque nos damos cuenta de que no somos nada y que lo mejor que podemos hacer es cuidar a la naturaleza, cuidar a las personas que tenemos cerca y ya está. Y luego te da vida, o sea, es algo, es un regalo tan grande, ¿no? Me acuerdo muchas veces de Pruden, que era una señora súper sabia que estuvo ayudando a mi madre en casa durante mi infancia. Y a veces nos la encontrábamos mi hermana Maru y yo por un paseo y decía, somos ricos. Y abría los brazos y tal, y enseñaba, mostraba todos los páramos, la naturaleza, y es que todo esto es nuestro. Es una mujer que nunca tuvo un duro de más, y sin embargo se consideraba rica, y lo era, claro. Yo te conocí en un taller que impartiste en un encuentro de clubes de lectura que se organizó hace algunos años y bueno, gracias al libro te conozco ya un poco más. Veo que compartimos además algunas cosas, tú, yo y mucha gente, claro. Lo que significa para nosotros la literatura, la afición o necesidad por correr, que lo hemos estado hablando antes de esta charla, el haber tenido un hijo en circunstancias parecidas. Con todo esto vengo a deciros que has construido uno de esos raros y bellos artefactos con este libro con los que se conectan las personas más allá de todo, de forma íntima, casi sin conocernos, y eso es algo maravilloso del arte, ¿verdad? Sí,
Sí, el arte, igual que la naturaleza, nos enseña que no estamos solos, ¿no? Y quizá esa sea la gran lección, ¿no? La verdad de la que hablábamos y por otro lado la belleza, ¿no? Ver que somos capaces de crear belleza me parece esencial, y que con esa belleza conectamos más con otros seres humanos. Es una especie de milagro, pero por otro lado, si lo piensas, hay un hilo que nos conecta a todos. O sea que en este caso, con este libro, yo estoy en una punta de esos hilos y tiro de ese hilo, y en las terminaciones reverbera, ¿no?, en otras personas. Entonces, eso es una parte maravillosa del arte. Yo siempre, o sea, me repito mucho en mis talleres, pero una de las cosas que suelo decir es que escribimos para comunicarnos, que esencialmente escribimos para comunicarnos. Luego podemos crear belleza o no, intentarlo o no, pero la esencia de la escritura es la comunicación, y es una comunicación distinta de la oral, porque es una comunicación en la que te encuentras en un estado más íntimo, con tiempo a la reflexión, no hay interferencias. Bueno, pues no sé, tiene que ver con eso que me has preguntado. Bueno, ya vamos llegando al final. Yo, para finalizar de hablar del libro, he de decirte que de corazón que estoy seguro de que Ricardo estaría feliz y se sentiría muy orgulloso de ti, porque cualquiera nos sentiríamos así con un homenaje como este. Yo me quedo con este libro para conservarlo y tenerlo a mano, porque es de esos repletos de reflexiones para abrirlo de vez en cuando por una página al azar y encontrar esas palabras bellas, quizás lágrimas, emociones, frases inspiradoras, citas, frases de consuelo que siempre tienen espacio en una persona. Y yo te quiero agradecer que lo hayas escrito y bueno, luego puedes decir lo que quieras y luego... Sí, no, gracias. Me siento muy honrado, muy feliz de haber podido conseguir algo así, de poder conectar con la gente, y por supuesto bueno, es una carta de amor a mi hermano, a mis padres, a mis hermanos, y muy feliz de haberlo podido hacer. Así que gracias. Bueno, vamos con otra. Vamos a dejar el libro aparte un momentito, porque aprovechamos que te tenemos aquí, que eres, como explicábamos al principio, profesor, que tienes muchísima experiencia impartiendo clases de escritura creativa, que te consideramos voz autorizada. ¿Cómo ves el panorama literario en Burgos, en la ciudad, en la provincia? Si nos puedes comentar. Sí, yo lo veo estupendamente. Lo veo cada semana, y luego con amigos que ya no están en la escuela, pero que siguen escribiendo, y con los que nos seguimos viendo y encontrando en encuentros por ahí. Ya te digo, lo veo muy bien. Uno de los grandes placeres de estar en la silla que yo ocupo en la escuela, pues es escuchar los textos, lo que escriben cada semana los talleristas, y es un gusto, es un placer. Luego, el tema de la publicación es bastante complicado, la verdad. Hacer una obra completa también es bastante complicado. Yo tardé mucho en hacer mi primera obra. Ahora creo que estoy más encaminado, sé lo que tengo que hacer, soy más disciplinado, pero no es fácil escribir una obra completa. Escribir textos breves, pues es más sencillo. Y luego publicarlo es muy difícil. Sí que afortunadamente hay alguna editorial en Burgos que ha salido hace poco
y está más abierta a los escritores locales, y al decir locales me refiero, por supuesto, a toda la provincia de Burgos, y creo que hay gente que escribe fenomenal, fenomenal. A veces también en los libros nos vamos a la idea de la perfección, ¿sabes? Y yo soy menos partidario de eso porque me interesa menos la perfección. Creo que no existe, pero en cualquier caso no me interesa. Me interesa lo humano, me interesa la vida que hay en los textos, y hay muchísima vida, y me quedo con eso. Hay muchos escritores que saben transmitir eso perfectamente. Y bueno, ya lo has comentado un poco antes de que estabas trabajando en algo. Quizás nos puedes adelantar alguna cosa. Sí, puedo, o sea, no tengo ningún problema en hablar de ello. Estoy con una novela, estoy en el borrador 2, escribí el primer borrador y ahora estoy en el segundo. Es un proceso todavía, en mi caso, lento. Yo no sé cómo lo hacen otros escritores. Es un proceso en el que todavía no están las piezas encajadas, pero en el borrador 2 están empezando a estar más encajadas que en el borrador 1. Entonces, no sé si tendré que hacer 8 borradores, pero yo creo que a partir del cuarto borrador ya tendré las piezas, y luego ya esa revisión, ese modo de decir. Hace poco estuvo John Banville en la Escuela de Escritores inaugurando el máster nuestro, y él decía que todavía está intentando escribir la frase perfecta, ¿no? Entonces, yo creo mucho en las frases, creo mucho. Creo que el trabajo de un escritor, aparte de darle forma completa a una obra, tiene mucho que ver con ese trabajo en las frases y en las palabras. Es un trabajo agradecido, además, y creo que es un trabajo en muchos casos muy descuidado. Hay frases que dices, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy jurado en varios concursos de microrrelatos podría decir por el mundo, porque a veces soy por el mundo, pero cada 4 semanas me toca en la cadena ser el jurado que descarta. Y empiezas por la primera frase y dices, no, por favor. O sea, no escribas mal la primera frase, porque es que si no, ¿cómo voy a seguir, no? Entonces sí que creo mucho en ese trabajo, que ya vendrá. Ahora ya te digo, estoy en el 2 y muy contento, muy contento, dentro de que es duro, ¿eh? Hay veces que uno no sabe por dónde seguir. Y nada, en esos casos paciencia, y hay otras veces que parece que fluye y dices, qué bien hoy, qué bien ha salido el día de trabajo. Bueno, pues nada, es turno ya de los espectadores, del público que tenemos aquí. Si tenéis alguna pregunta sobre el libro o en general para Jesús, os podéis acercar al micro. Decía que, como ya le has preguntado y ha comentado, la forma de escribir el libro, la verdad que es muy, muy original. A mí me impactó desde el principio y me pareció también difícil, porque claro, tú lo pones todo como que fuera fácil. Empiezas con el coso ese de pasar las cosas y se van filtrando, pero vamos, yo no lo había visto nunca, me parece muy bonito. Después también está ya muy claro que ese libro no lo has escrito para los lectores, aunque lo leemos, sino que es una conversación con tu hermano, primero para rescatar el tiempo en el que él ha vivido y lo poco que tú conociste. Después la investigación que has tenido en el pueblo, y le vas explicando a él, como si hablaras con él, pues lo que has ido averiguando, lo que haría si estuviese en este momento con vida, y luego las mismas propias experiencias tuyas para que él las supiera. O sea, me parece un libro, ya te lo ha dicho el compañero, que es muy íntimo y ahí te desnudas mucho el alma.
parece, cuando lo estamos leyendo, como que estamos así metiéndonos un poco dentro de tus entresijos. Porque claro, escribirle a un hermano muerto, yo tengo una hermana que hace poco también ha fallecido, y es durísimo. Porque como tú dices, que se mueran los padres parece ley de vida, aunque duele. Pero que se muera un hermano, entonces te encuentras como a la misma altura de la muerte. Y entonces es muy difícil aceptar la muerte de un hermano. Y a mí me parece pues que esa conversación es muy interesante, muy importante. Después me ha gustado muchísimo una frase que le cuentas a tu hermano sobre cómo hablaba tu madre, que decía cosas muy bonitas. Dice, le gustaba la conversación, participara o no. Oír el murmullo de las voces le parecía que era como coser aire y tejerle ropas al viento. O sea, a ver de dónde sacas tú estas frases tan bonitas. Me imagino que te inspiras mucho en la poesía, porque hay mucha poesía. Vamos, se ve perfectamente, ¿no? Jesús. Sí, no sé qué contestarte, Teresa. Muchas gracias por todo lo que me has contado. Sí, ya te digo, yo, o sea, soy lector. Nunca he sido un buen lector de poesía, aunque cada vez leo más. Y bueno, llego a estas cosas, yo creo que un poco por decantación, ya te digo. Me gusta revisar, me gusta encontrar la verdad. No me gusta. O sea, sí que cuando pienso, ya sabes que la escritura, para que llegue a los lectores, tenemos que concretarla y buscar imágenes. Sí que busco que esas imágenes sean muy mías, muy propias, no que sea algo prestado, ni que sea algo fácil, ni que sea algo tópico, ni que sea. Entonces, no sé, o sea, me encanta. No, ya te digo, tengo muchísimo respeto a la poesía como para pensar que yo he hecho algo parecido, pero sí que me gusta que sea algo hermoso y que sea algo bello y muy decantado, muy trabajado, ¿no? Tienes razón cuando dices que igual doy la sensación de que es fácil, pero no es nada fácil escribir. Lo sabemos todos los que nos hemos puesto delante de un texto. No es nada fácil, no es nada fácil. Yo creo que eso lo hace también más valioso, ¿no? Lo fácil igual no lo valoramos, pero sin embargo el hecho de tener que estar con algo, de ser paciente, ¿no? Es como cuando quieres a alguien, ¿no? Que no siempre, por lo que sea, estás en la mejor disposición, de la mejor forma, ¿no? Y bueno, pues es algo que quieres, es algo que es tuyo, es algo que trabajas, que buscas. Yo soy muy de salirme también, o sea, no me dejo meter en jaulas. Trabajo y soy constante en el trabajo, pero cuando las cosas no me salen, soy capaz también de dejarlo e irme a andar, o irme a correr, o leer algo que me gusta, o ser paciente y esperar y hacer otra cosa hasta que de repente se clarifica, ¿no? Entonces, tienes toda la razón del mundo, no es fácil, no es fácil. Hola, Jesús. Yo no he leído tu libro, pero quería decir, ya nos has dicho que un escritor es para comunicar, pero ¿cuánto te ha servido a ti de terapia esta obra? Y otra cosa, tú tenías 6 años cuando tu hermano falleció, entonces ¿tú qué has querido contarnos? ¿La vida no vivida con tu hermano? Cierto, sí. Luego me recuerdas la primera, Jesús. ¿Me la recordáis, por favor? Lo de la terapia, sí, está relacionado. Sí, yo tengo ahí un vacío enorme. Tenía 6 años y pico, fue en agosto, yo cumplo en diciembre, cuando entonces no había cumplido los 7.
y me acuerdo de poquísimo, pero lo que sí que me llegó es el vacío que dejó en mi casa, mi sentimiento de culpa, todo eso, todo el terremoto que produjo, lo tengo ahí. Entonces, yo creo que escribimos, todos los que escribimos, de algún modo para arreglar el mundo, un mundo que se ha roto. A unos se les ha roto de un modo, a otros se les ha roto de otro. Entonces, esa es una de las grandes motivaciones de los escritores. Y supongo que yo quise arreglar ese mundo que se rompió cuando él murió. ¿Sirve de terapia? No. Yo creo que no. Yo creo que escribir es terapéutico. Pero también creo que las heridas nunca se curan. ¿Qué pasa? Que cuando las heridas vuelven, pues hay que volver a escribir. Pero me acuerdo que estuvo aquí una psicoanalista, Lola López Mondéjar, y nos dio una charla sobre esto en el Museo de la Evolución Humana, y hablaba de eso, hablaba de que los escritores con cada libro que escribimos intentamos recomponer el mundo roto, pero una vez que lo has recompuesto, las heridas en algún momento se vuelven a abrir y vuelven a estar ahí, y eso. ¿Ha sido terapéutico? Sí. ¿Me ha curado? No. Pues entonces tenemos que despedirnos, agradeciendo a todos los que habéis estado ahí. Nos vemos ya el año que viene, porque en diciembre esta actividad va a hacer un descanso por las fechas navideñas, pero en enero volvemos y nos espera un autor burgalés muy, muy especial. Os recomiendo que estéis aquí otra vez. Y mientras tanto, ya sabéis, nos vemos en vuestra biblioteca de proximidad, en vuestras bibliotecas de proximidad, las de los cívicos de Burgos. Y ya sabéis, leed, recomendad mucho, con mucho orgullo, a los fantásticos autores burgaleses como Jesús que tenemos aquí, y nos vemos en 2023. Muchas gracias a todos.